en mi corazón, yo disfruto mucho estas fechas. Es una época muy agradable, muy bonita. Y me gusta mucho eso de cuando ya se va acercando, desearles a todos una feliz Navidad. De hecho, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. Deseo que se la pasen muy bien. El 24, el 25, antes y después. Sin embargo, el mensaje del día de hoy le puse así como que esos signos de interrogación, así como feliz Navidad. ¿Por qué? Porque varias personas, y de hecho quise tocar este tema, varias personas se han acercado conmigo a preguntarme, y ya me habían preguntado desde años pasados, simplemente otros años anteriores, me preguntaban como hermano, pero en estos últimos años me han preguntado como pastor, y me dicen, pastor, a mí me dijo fulanito de tal que la Navidad no es de Dios y que la Navidad es del diablo y que cosas así. ¿Es cierto? Pastor, a mí me han dicho que el árbol de Navidad no se debe de poner porque también es del diablo. ¿Alguien ha escuchado estas cosas? Sí. Cada año salen y no nada más son por personas que podríamos decir a lo mejor ateos que no les interesa la Navidad, sino que muchas veces esos argumentos vienen incluso de parte de gente creyente. Dentro de los creyentes hay muchos que proclaman y dicen que la Navidad, que no es de Dios, no tiene nada que ver, y hay una serie de argumentos. De hecho, me di a la tarea de investigar este tema, de por qué yo desde chico había estado escuchando, ¿no? Que hay mucha gente, incluso creyentes, que dicen que no, que esto no está bien. Así que dije, vamos a analizarlo, vamos a revisarlo, porque hay muchas personas que tal vez a lo largo de los años han oído esto, pero pues no está así como que muy claro, ¿no? Y pues bueno, les voy a poner en las diapositivas algunos de los argumentos que encontré en videos, porque hay muchos videos precisamente que dicen eso, que no pongas árbol de Navidad, etcétera, etcétera. Hay videos en TikTok, videos en Instagram, videos en YouTube, y encontré distintos argumentos. Vamos a irlos viendo y vamos a revisar qué es lo que dice la Escritura. ¿Les parece? Argumentos. Dicen, la Navidad es del diablo porque el 25 de diciembre nació Tamuz y otros dioses paganos. Ese es uno de los argumentos que mencionan. Tamuz, mencionan que, no sé, ¿alguien había escuchado de Tamuz? Ok, es un dios pagano, ok. De hecho, se menciona en el libro de la Biblia, en la Biblia ahí está, lo menciona. No es una persona física real como tal, simplemente un dios, un ídolo que fue creado, ok. Que tiene su historia, una historia medio rara o extraña, y que le pusieron, según este argumento, dicen que el 25 de diciembre nació él, y que también ese día nacieron otros dioses paganos. Entonces, por lo tanto, dicen que pues si festejamos el 25 de diciembre, estamos festejando a otros dioses paganos. Entonces, aquí el contraargumento, y es analizar las cosas. El 25 de diciembre, nosotros, ¿a quién recordamos? ¿A Jesucristo? ¿O lo estamos recordando a alguien más? Si estamos recordando a alguien más, si alguien ese día recuerda a Tamuz y otros dioses paganos, pues él o esa persona sí está muy mal allá, ¿ok? Porque tal vez usan esa fecha, ese día, para otras cosas. Pero lo que realmente importa es, para nosotros, ¿quién es el importante el 25 de diciembre? Es Jesucristo. Entonces, es en base a lo que hay en nuestro corazón donde nosotros tenemos los ojos bien puestos. ¿Ok? Otro argumento que me parece muy sin sentido, que escuché y que vi en esos videos, dice que no porque la Iglesia Católica puso la fecha junto con los romanos. Si hacen una investigación en el año 336, el emperador Constantino, emperador de Roma, y bueno, si ven la historia, el emperador anteriormente Roma perseguía a los cristianos, los mataba, los aventaba al Coliseo, a los leones y todo eso, hasta que este emperador se convierte al cristianismo. Entonces este emperador que se convierte al cristianismo decide que pues todos van a ser cristianos porque pues él es el emperador. Entonces, y dicen los libros de historia que en el año 336 se estableció que Navidad iba a ser el 25 de diciembre y que se estableció bajo el emperador Constantino con la iglesia, pero que el problema de eso es que el 25 de diciembre precisamente los romanos tenían otras festividades paganas donde festejaban a otros dioses y que el argumento que se menciona es que simplemente lo que quiso hacer la iglesia fue cambiar el nombre de un dios pagano para utilizar el de Jesús ahí y decirles ahora es que es Jesús etcétera, etcétera, una mezcla. Eso realmente no sabemos cómo se dio y cuál haya sido la intención y propósitos
de cada persona en ese momento, ¿ok? Ahora, sí sabemos que esa fecha se estableció, que es el 25 de diciembre, y yo le doy gloria a Dios porque se estableció esa fecha. Y yo le doy gloria a Dios que los cristianos pasaron de ser aventados así al Coliseo y para ser comidos por los leones y perseguidos, a que ahora la autoridad fuera temeroso de Dios, que igual no lo conocemos, nunca lo conocimos, no sabemos si realmente era realmente muy creyente, muy devoto, pero fue un parteaguas. Entonces, ese es un argumento que se menciona. Ahora, les voy a platicar, hay algo, no sé si a lo mejor ustedes lo han oído o han visto. En Halloween, ¿sí saben cuándo es Halloween? ¿Qué día es? 31 de octubre. Hay una iglesia, que de hecho me gusta mucho lo que hace, hay una iglesia que el 31 de octubre lo que hacen es no festejar Halloween, los demonios, disfrazarse de brujos y brujas y diablos, y sí, sino que la iglesia lo que hace ese día es que hacen una noche de alabanza el 31 de octubre. Y eso a mí me encanta, eso me parece algo increíble, que mientras el mundo está a lo mejor enfocado o invocando en otras cosas, en otras ideas, que los hijos de Dios estén en adoración a Cristo y que haya una noche de alabanza en eso. Sin embargo, vamos a pensar qué es lo que pasaría si efectivamente en algún punto o en algún momento desapareciera Halloween y que prevaleciera una noche de alabanza, y que el 31 de octubre ahora por los siguientes años fuera conocido por una noche de alabanza. Yo le daría gloria a Dios por eso, sinceramente. Pero a lo mejor en unos años saldría alguien que diría, no, es que la noche de alabanza es del diablo porque en su origen, el 31 de octubre se festejaba Halloween, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo con esta fecha. Es como querer tomar, como verle lo malo. Es como estarle buscando tres pies al gato de por qué la Navidad no sería buena. Otro argumento de los que encontré, que estuve investigando y que aparecen ateos, así como que muy estudiosos y de todo, mencionan Deuteronomio 12, dice que no hagan lo que las otras naciones hacían a sus dioses. Podemos leer Deuteronomio 12 y en específico versículos 31, 32 y desde el 30 podemos leer. Lo que dice ahí, y cuando escuchen a alguien que cita la Biblia sobre esto es, vamos a leer lo que dice la Biblia. Ahí lo que menciona es, cuando Israel entra a tomar posesión de la tierra, había otras naciones ahí que lo que hacían en sus costumbres era matar a sus bebés, a sus hijos, pasarlos por el fuego, etcétera, etcétera. Y Dios les dice, no hagan y no pregunten por sus dioses para adorar a sus dioses como esa gente adora a sus dioses. Entonces, eso es lo que está diciendo Deuteronomio 12, ¿ok? Entonces, siempre que encontremos algún video o persona que menciona y que usa la escritura para dar a entender una idea, hay que siempre nosotros agarrar la Biblia y ver qué es lo que dice. Otro argumento que encontré, dice, los cumpleaños que se mencionan en la Biblia son de gente mala. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué cumpleaños se mencionan en la Biblia? Esa es una pregunta difícil, esa es como una pregunta como para examen. En la Biblia se mencionan los cumpleaños de Faraón, el rey de Egipto, y de Herodes, ¿ok? Entonces, como se mencionan sus cumpleaños, entonces ahí se está cometiendo, esto se llama falacia de asociación, es un error de falacia de asociación. Es como decir, Hitler, todos conocen a Hitler, ¿verdad? Hitler tenía carro. Sí, tenía carro, ¿no? Un Volkswagen. Hitler manejaba. Entonces, un error en falacia de asociación sería, como Hitler tenía carro y manejaba, entonces tener carro y manejar es malo. ¿Sí me entienden? Es como decir, porque alguien malo tiene o hace esto, entonces todo eso es malo. Eso se llama falacia de asociación, ¿ok? Entonces es como pensar que porque Herodes y Faraón tenían sus cumpleaños y están mencionados y registrados, entonces festejar los cumpleaños y recordar cuando alguien nació es malo, ¿ok? Todos estos argumentos, aunque parecieran sin sentido, son mencionados dentro del mundo de los creyentes. Entonces yo cada vez que escucho estas cosas, así como que trato de tomar aire, así como que de respirar, de no desesperarme, tener calma y ok, vamos a platicar de esto. El último argumento que dice ahí, la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Y otro que dice, hay gente que se pone triste.
Entonces no hay que festejar la Navidad porque hay gente que se pone triste. Efectivamente, la Biblia no menciona que Jesucristo nació el 25 de diciembre. No hay una fecha como tal registrada. Pudo haber sido el 26 de diciembre, pudo haber sido el 25 de marzo, pero nosotros tenemos el 25 de diciembre como un día en el que nosotros recordamos el nacimiento de Cristo. Y a fin de cuentas, todos estos argumentos, en realidad la raíz de lo que viene es de que, por una parte, no conocer lo que dice la Escritura, tener los ojos desenfocados, pero sobre todo tener el corazón desenfocado de lo que es la Navidad. Porque tenemos que reconocer que ciertamente durante estas épocas de Navidad hay mucha gente, muchas personas que se acuerdan de todo menos de Cristo. Esto sí es una realidad, la verdad que sí. Hay mucha gente que en Navidad, en vez de darle gracias a Dios por su obra, por lo que Él hizo, por venir aquí, lo que hacen el 25 de diciembre es ponerse bien borrachos. ¿Alguien conoce a alguien así? Entonces lo que estoy diciendo no es como que tan sin sentido, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que la Navidad y todas estas fechas sí las envuelve y sí las utiliza para el mundo, para cosas malas. Entonces, el problema no es la Navidad en sí misma, el problema está en el corazón de los hombres, el problema es el hombre, no la Navidad, no el nacimiento de Cristo. De hecho, gloria a Dios, porque Cristo vino aquí con nosotros. Ahorita vamos a leer un poco la Escritura. Encontré otros argumentos también. Voy a ser muy rápido con estos. La siguiente diapositiva. Dicen, el árbol de Navidad es del diablo porque Jeremías 10 dice que no tengamos árboles de Navidad. Falso, no dice eso. Porque la gente se cuelga de árboles, porque los vikingos y los nórdicos adoraban a los árboles. No es una tradición que tengan los judíos y el árbol puede originar incendios. Esos son los argumentos que encontré de por qué no debe de haber árboles de Navidad y por qué los árboles de Navidad son del diablo. Aclarando todo esto, Jeremías 10 no dice absolutamente nada de esto. Y voy a hacer énfasis en esto porque hay teólogos cristianos en internet, en YouTube. De hecho, hay uno que me encanta mucho, me encantaba, hago énfasis, me encantaba, hasta que más o menos vi qué es lo que sus ideas medios extrañas. Y él tiene todo un video de más de 1 hora explicando y diciendo, justificando que en Jeremías 10 dice que no debe de haber árboles de Navidad. Les voy a leer lo que dice Jeremías 10 y ustedes me dicen si realmente la Escritura dice eso. Oigan la palabra que el Señor les habla, oh casa de Israel, así dice el Señor. El camino de las naciones no aprendan, ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, los trabajan las manos de un artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tenga miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. ¿Alguien oyó por ahí árbol de Navidad en algún punto? No. El contexto de lo que está hablando Jeremías 10, está hablando de Israel de que no tengan sus ídolos, ¿ok? Porque el pueblo de Israel, además de seguir a Dios, mucha gente durante toda su historia, todo el tiempo se desviaban y tenían ídolos. ¿Ídolos que qué? ¿Cómo los hacían o cómo los fabricaban? Sí, iban y cortaban un leño, un pedazo de madera, lo empezaban a tallar, le hacían manitas, le hacían su cabecita, le hacían sus pies, lo creaban, incluso lo vestían de oro y de plata, para forrarlo, por así decirlo, y se postraban ante él y decían, tú eres mi Dios. Y empezaban a rezarle a él y a pedirle a él. Eso es de lo que está hablando Jeremías. Y de eso es contra lo que está haciendo un llamado de que no debe de hacer el pueblo de Dios, de tener una figura en la que pues tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no oye, tiene pies, pero no anda, no hace absolutamente nada. Y que incluso la Biblia dice, no te pueden hacer ningún mal ni tampoco ningún bien. O sea, simplemente es un pedazo, es un objeto que ahí está. Entonces, y ese llamado está a lo largo de toda la Biblia. Sin embargo, de aquí, algunos teólogos lo toman como para decir, ya ves, es que el árbol de Navidad es un pedazo de madera. Hay una gran diferencia. El árbol de Navidad, nadie le talla unos ojos, nadie le talla unos bracitos, una cabeza, nadie le pone unos pies y nadie se postra a adorar el árbol de Navidad. Ahora, si hubiera alguien que le dice al árbol de Navidad, tú eres mi Dios,
y tú eres el Señor y se pone a rezarle, eso sí está mal, ¿ok? Pero si el árbol de Navidad existe simplemente como una decoración, como algo de la época navideña, entonces es simplemente eso, es una decoración. Por ejemplo, en Halloween, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que utilizan mucho en Halloween? Las calabazas, ¿cierto? Las calabazas, ¿qué es? ¿Es una verdura? ¿Las verduras son malas? ¿Las calabazas son malas? No, es simplemente un objeto, que de hecho la calabaza es muy buena. De hecho, a mucha gente le gusta eso. De hecho, hay gente que va a Starbucks en esas fechas y pide un pumpkin spice, no sé qué, y algunas cosas de calabaza y así. La calabaza y las verduras no están mal. Lo que está mal es para lo que se puede utilizar el objeto y para lo que lo utilizan las personas. Entonces, si había vikingos y nórdicos que utilizaban los árboles como objeto de adoración, allá ellos, ¿ok? Si hay personas que hoy en día adoren o se postren ante el árbol de Navidad, bueno, allá ellos, si ellos le oran y le rezan y le piden intercesión al árbol de Navidad, están mal y están equivocados. Pero fíjense, el problema, y volvemos al punto básico que ahorita vamos a ver, el problema no está allá afuera, el problema no está en el árbol de Navidad, el problema está en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Nosotros cuando adornamos nuestra casa, en nuestro pensamiento está, voy a adorar a dioses paganos y yo, este arbolito de Navidad, me voy a postrar ante él y le voy a empezar a orar. O lo que hay en nuestra mente cuando empezamos a decorar Navidad es poner nuestros ojos en Cristo y recordar la época en la que Él vino, porque Él siendo Dios se despojó a sí mismo y vino a estar aquí con nosotros. Si nosotros le damos ese enfoque, y que eso es precisamente la siguiente diapositiva, ¿cómo festejar la Navidad? Dejando que todo apunte hacia Cristo y su obra redentora y lo que ha hecho. Eso es lo que significa la Navidad. Sí, es cierto, hay muchas cosas alrededor de todos nosotros que nos desvían la atención, ¿ok? Y en Navidad nos acordamos de todos, menos de Dios, menos de Jesús. Es más, a Jesús ni lo queremos. En Estados Unidos, no sé si han visto, y ustedes conocen que en inglés se llama Christmas. ¿Sí lo han escuchado, no? Que dicen Merry Christmas, Feliz Navidad. Pero de un tiempo para acá, y bueno, Christmas, no sé si se fijan, la primera parte dice Cristo en inglés, C-H-R-I-S-T. No sé si lo habían notado alguna vez, pero dice Cristo, ¿ok? Cristo, en inglés, obviamente. Sin embargo, de un tiempo para acá, empezaron a sustituir esa parte de Cristo así con una tache. Lo tachan y nada más está el Xmas. ¿Alguien lo había visto? Entonces eso ha sido popular, a lo mejor no tanto en México, pero sí en Estados Unidos. Como vamos a borrar la parte que dice Cristo y nomás le vamos a poner una tache. Tachamos la parte que dice Cristo, Xmas. De hecho, esto se ha llegado incluso a México y hay muchos lugares donde incluso lo ponen y lo hacen y porque pues se ve padre, ¿no? Se ve cool, se ve distinto, se ve diferente. Pero su origen es deshacerse o tachar esa parte de Cristo, eliminarlo. Es como, sí quiero la Navidad, sí me gusta esa época, sí me gusta juntarme con la familia, sí me gustan los regalos, me gustan las posadas, pero no me gusta Cristo. No me interesa, ni creo en Él. Es más, para mí ni existe. Entonces, como sería incongruente, imagínense, esto es una incongruencia enorme, festejar Navidad si no crees en Jesús. Eso es una incongruencia enorme, así, yo creo que de las incongruencias más enormes que puede haber en el mundo. ¿Por qué festejas Navidad si no crees en Jesús? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues vamos a eliminar a Jesús de la ecuación y decir, yo puedo festejar Navidad porque pues es el tiempo de la familia, es tiempo de otras cosas, pero el origen es Navidad y en español significa natividad, nacimiento de Cristo, ¿ok? Ahora, algunas personas justifican esta tache aquí en el Cristo porque dicen, lo que pasa es que en griego la tache, esa es una letra griega que puede significar Cristo y representar la cruz, etcétera, etcétera. Déjenme decirles, eso es muy elaborado y no creo que todas esas empresas que ponen esto X más, etcétera, etcétera, sean teólogos eruditos en la Biblia, que sepan griego y que lo hagan por representar a Cristo en una cruz o algo así. O sea, realmente no es por eso que se hace, ¿ok? Entonces, sí hay muchas cosas
muchas cosas que nos desvían. Si le podemos dar a la siguiente diapositiva. Y eso es lo que les decía, que lo que hagamos esta Navidad enfoque a Cristo, que la Navidad sea un tiempo para recordar al Señor y lo que Él hizo por nosotros. Si le podemos dar a la siguiente diapositiva. Hay otros argumentos que también vi que dicen que dar regalos es malo, que porque Santa Claus no viene en la Biblia, porque Rodolfo Reno no existe y los renos no vuelan, porque es mercadotecnia y las empresas se quedan con mi dinero. Ok, todos esos argumentos ahí están. Podría ahorita platicarles de la historia de por qué está Santa Claus. Santa Claus era un obispo y no se llamaba Santa Claus, se llama Nicolás, y eso fue en el siglo IV. Y pues bueno, fue una tradición que se empezó a hacer y se creó ese personaje. ¿Ok? Ahora, hace poquito nuestro hermano David y nuestra hermana Jessica tuvieron un taller. ¿Alguien recuerda de matrimonios? Que era de los lenguajes del amor. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Y uno de esos lenguajes del amor era dar regalos o no. Sí. Sí. De hecho, en ese taller vimos y aprendimos que todas las personas tenemos algún lenguaje del amor, o sea, alguna forma en que nosotros expresamos amor o en que nos gusta recibir amor, en que nos sentimos amados. Y que se puede decir que hay como unas 5 categorías, ¿ok? Como dar tiempo de calidad, como dar palabras de ánimo, de aliento, como dar regalos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando uno da un regalo, es una expresión de afecto. Se supone que así es como debe de ser, que tú das un regalo porque tú aprecias a alguien, porque quieres a esa persona. Obviamente, hay gente que da regalos por otras razones, pero ese es el fundamento y es lo que debe de haber en nuestro corazón. Si se fijan, todo esto, así como en la Navidad y como en el 14 de febrero y como en muchas fechas que hay en el año, lo que importa es dónde está nuestro corazón y con qué propósito hacemos las cosas, dónde nosotros estamos parados, nosotros a qué es lo que estamos viendo, si nosotros estamos viendo a Cristo o estamos viendo muchas otras cosas. Alguien puede decir, ya viene Semana Santa. ¿Qué significa Semana Santa? Pues que me voy a ir a la playa. Ya sé, puede significar eso, pero también puede significar Semana Santa es la fecha en que recordamos que Jesucristo se entregó en la cruz, ¿ok? Por nosotros. Puede venir Navidad y podemos decir, ¿qué significa Navidad? Significa la fecha, si eres muy optimista, en que me dan muchos regalos. O si eres muy pesimista, es la fecha en la que todos me caen mal y a todos los odio. Ya sé. Pero, donde la gente se deprima. Pero, ¿es eso o es la fecha o es la época, el tiempo en el que recordamos que Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a estar aquí con nosotros? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, que Él es el Verbo y que el Verbo es Dios y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sino que todo fue hecho por Él, por medio de Él, para Él, y que Él es el origen de todas las cosas. Ese Dios todopoderoso, creador del universo, se hizo carne y vino a estar con nosotros. Eso, aunque puede ser un concepto muy sencillo, si nosotros lo analizamos o tratamos de comprender, eso es algo muy fuerte. Eso es demasiado fuerte. Pensar que el Dios todopoderoso, creador del universo, el que no está sujeto a las leyes de tiempo, espacio y materia, sino que Él está fuera de eso, del universo, para poder crear todas las cosas, y que ese Dios creador de los planetas, de las estrellas, del universo, de esta tierra, de estos países, de todos los elementos, del agua, de todas las cosas que existen, que ese Dios, ese creador de todo, se hizo carne y vino a morar con nosotros y lo conocimos como Jesucristo. Eso es algo muy simple, muy sencillo, pero que a mucha gente le cuesta trabajo reconocer o entender. Ese es como el paso tan cortito, pero también tan difícil. Vamos a ver qué es lo que dice en la siguiente diapositiva en Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, fíjense, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesucristo. Navidad, ¿qué representa? El día en que Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Sí, el día en que el Verbo se hizo carne y que llegó a nosotros y que lo conocimos como Jesucristo. Eso es lo que representa Navidad. Eso es el origen de las cosas. Eso es lo que es. Y no nada más vino a estar con nosotros a pasar el tiempo porque no tenía nada que hacer, sino que vino para abrir el camino, para enseñarnos las cosas, para Él sacrificarse en la cruz, para que nosotros, por todos nuestros pecados, no tuviéramos nosotros que ir a una cruz o pagar por ellos, sino que Él cargaba con eso. Sin embargo, en aquel tiempo y hoy en día, hay mucha gente que lo rechaza. Y por eso dice la Escritura, Jesús a lo suyo vino, y luego ¿qué dice? ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y a veces tenemos este pensamiento de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero quienes tienen potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios son aquellos que no han rechazado a Jesucristo, aquellos que lo han recibido en su vida y en su corazón, aquellos que en Navidad no están pensando en el tequila o en otras cosas, 1000 cosas por allá, sino que están pensando y agradeciendo que Dios Todopoderoso vino aquí a hacerse carne y entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es la Navidad. Y fíjense, Isaías nos da más datos de esto. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, fíjense, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia no puede ser más clara que esto. Entonces, la Biblia nos habla claramente que Él es Dios poderoso. Él vino a estar aquí con nosotros. Y ese es el enfoque que nosotros siempre debemos de tener de esta Navidad. ¿Qué fue lo que dice la siguiente diapositiva en Isaías 53? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Si nosotros comprendemos este pasaje, comprendemos que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros somos inicuos, todos nosotros tenemos iniquidad en nosotros. Y sí, de vez en cuando hacemos una que otra cosa buena, no tan mala, algo rescatable por ahí, por así decirlo, ¿no? Mas, sin embargo, sigue habiendo ese pecado en nuestras vidas. El que hagamos una cosa buena, más o menos, hay 2, 3, no quita que también hemos hecho cosas malas, ¿ok? Yo alguna vez puse un ejemplo, no hace mucho, de que si yo hiciera un licuado y se los ofrezco a ustedes este licuado, y yo les voy a hacer un licuado de plátano y pongo la licuadora y se le mete una cucaracha, pero para eliminar la cucaracha, porque la cucaracha está fea, pues le voy a echar azúcar. Entonces ya con eso, pues ya, pues sí, ya ahí se nivela. Pero luego se le metió una araña por ahí que había del techo y se le metió. Pero bueno, para compensar a la araña, pues le voy a poner el plátano y ya, pues, y ya si la cucaracha o la araña se sentían crujientes, pues no es la cucaracha, es el plátano lo que se siente, así el pedacito duro. Pero luego si se meten unas hormigas ahí, no importa, no pasa nada porque le voy a echar canela. Y de hecho la canela también es cafecita, entonces si se ve ahí unos puntitos cafés, es la canela, no son las hormigas. Y luego, ¿qué tal si a mi licuado se mete una rata? Y pues bueno, le voy a echar mucha leche para que la rata ya no se vea, ya le aprieto la licuadora y ya se bate todo. Y yo les ofrezco eso a ustedes. ¿Ustedes se lo tomarían? ¿Alguien de aquí se tomaría eso? Y yo les puedo decir,
pero tiene muchas cosas buenas. Es más, hasta le puse huevo, proteína, huevo, plátano, azúcar. Es más, y le puse más azúcar y más cosas buenas que cosas malas. O sea, tiene más azúcar, más proteína que cucarachas. Cucarachas nomás era una. Pero, sin embargo, todos sabemos que el ofrecer eso no es correcto. Y es lo mismo cuando a veces tratamos de agradar a Dios con nuestras obras y decimos, Señor, yo te ofrezco mi dinero, te ofrezco que yo me voy de rodillas de aquí por allá, te ofrezco tal sacrificio y esta y otra cosa. Ok, pues ese es el azúcar y el plátano en tu vida, pero todavía sigues y seguimos teniendo las cucarachas en nuestra vida. Todavía seguimos teniendo esas ratas en nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser agradables a Dios? Simplemente hay una sola forma, y es que alguien nos limpie. Y dice la Escritura, dice en la carta de Juan, nos menciona, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién es el que nos perdona los pecados? Cristo, Jesús. Él es quien nos perdona, Él es quien nos limpia, ¿ok? Él nos limpia, Él puede hacerlo. Pero a veces nosotros ni siquiera nos queremos acercar a ser limpiados. Hay una historia de un leproso, donde el leproso le dice y se acerca con Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús le pudo haber dicho, sí quiero, y ya queda sanado. Pero Jesús lo que hizo fue acercarse y tocarlo, abrazarlo, poner su brazo en él. Algo que nadie más quería hacer, y poner su mano sobre un leproso, una enfermedad, una infección en la piel, en la carne. Y Jesús lo hizo. A Jesús no le importa qué tan sucios podamos estar hoy en día. Él está dispuesto a tocarnos. Él está dispuesto a limpiarnos. Él quiere. ¿Nosotros queremos ser limpiados o no? Fíjense. En Génesis 15, y con esto voy a terminar, que es la última diapositiva, no puse todo el pasaje, lo pueden revisar en sus Biblias en casa. En Génesis 15 ocurre uno de los eventos importantes en la historia que vemos en la Biblia. En Génesis 15 lo que ocurre es el pacto de Dios con Abraham. ¿Alguien ha escuchado de eso? Sí. Ok. Y muchas veces sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué es lo que incluía ese pacto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda qué es lo que incluía ese pacto de Dios con Abraham? La descendencia, que iban a ser un pueblo, etcétera, etcétera. Y Abraham tenía dudas porque Abraham no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Y de hecho Abraham ya estaba grande. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años, ya andaba ya muy grande. ¿Y qué fue lo que pasó? Abraham, dice la Escritura, le creyó a Dios en lo que Dios le había prometido a él explícitamente. Entonces, pero sin embargo, Abraham tenía sus dudas y le dijo a Dios, Señor, ¿cómo he de saber que esto va a ser así? O sea, ¿qué seguridad tengo de que va a ser lo que tú me estás diciendo? Entonces, Dios le dice, pues bueno, vamos a hacer un pacto, y manda a Abraham a que traiga varios animalitos, corderos, etcétera, etcétera. No sé si lo recuerdan esa parte, está en Génesis 15. ¿Y Abraham qué es lo que hace? Parte los animalitos y hace como un camino, o sea, los parte a la mitad de un lado y del otro, los va poniendo todos los animales partidos. Esto es lo que se hacía, y si estudiamos dentro del contexto cultural, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, para llegar a un trato oficial o legal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir con un notario y firmar, ¿cierto? Esa es como que la forma. En aquel entonces, Dios hizo un pacto con Abraham, y la forma en que se tenían que hacer las cosas es que la persona de menor rango, de menor nivel, tenía que caminar entre esos animalitos partidos para señalar y para mencionar de que si se partía ese pacto, que si se rompía ese contrato, que si se rompía esa parte, esa persona iba a ser hecha como esos animalitos, iba a tener que ser ofrecido en sacrificio, que iba a ser partido su cuerpo, así como tal. Y esa es la forma en que se celebraban y se hacían los pactos. Entonces Abraham va
y dice, bueno, vamos a entrar en este pacto, yo sé que tú eres Dios, yo soy más bajo, yo soy un hombre, está bien, vamos a poner aquí los animalitos. Pero antes de que Abraham caminara por en medio de los animalitos, dice la Escritura que Dios lo mandó a un profundo sueño, lo mandó a dormir y empezó a hablarle. Y le dijo, yo te voy a dar a ti, a tu descendencia, y empezó a hacer su promesa. Y Dios apareció en una llama de fuego, y la llama de fuego pasó por en medio de todos esos animalitos partidos, diciendo y representando, Abraham, si tú rompes este pacto, el que va a ser partido, el que va a ser entregado, voy a ser yo, dice el Señor. Y esa es la seguridad que yo te doy a ti, Abraham, de que este pacto yo lo voy a cumplir. Y si tú llegaras a fallar, el que va a pagar por romper ese pacto soy yo. Yo soy el que va a ser partido. Y fíjense, y eso fue miles de años antes. Les pregunto, ¿Abraham y su pueblo, Israel, rompieron el pacto? ¿Se alejaron de Dios alguna vez? ¿El hombre ha pecado? ¿Todos? Y entonces, ¿saben qué fue lo que hizo Dios? Él cumplió ese pacto. Y Él se hizo carne. Y todo eso viene desde el pacto de Abraham en Génesis 15. Y que muchas veces lo leemos así de corrido, nos lo brincamos o tal vez no lo entendemos muy bien. Pero el hecho de que Dios caminara por en medio de esos animalitos, está diciendo, mi cuerpo va a ser partido. De hecho, la siguiente diapositiva nos recuerda lo que dice Jesús mismo. En Juan, no sé si recuerdan cuando Jesús dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, lo que ocurrió en la cruz tiene un significado muchísimo más grande y muchísimo más profundo de lo que a lo mejor nosotros podemos imaginar. Tal vez nosotros hemos vivido esos años en la superficialidad, pero nosotros si enfocamos y recordamos esta fecha y la Navidad, de decir, esto lo hizo Cristo, lo hizo porque Dios hizo un pacto y Dios cumple sus promesas. Y el hombre rompió el pacto, pero Dios estaba tan seguro de que Él iba a cumplir que Él fue él mismo se ofreció para redimirnos a todos nosotros. Y la Biblia tiene un montón de cosas que nos muestran un gran Dios de amor. Y eso es el significado de todas estas cosas. Entonces, en esta época y en este tiempo, es una fecha especial para mí. El 25 de diciembre, ciertamente no sé si fue exactamente ese día en que nació o no. Se mencionan, hay una tradición judía de que precisamente es el 25 porque el Mesías, el Cristo, cuando naciera, iba a ser el mismo día, o sea, si nacía un día 3 o si nacía un día 8, iba a ser el mismo día que naciera que el día que muriera, en términos de días. Y que Jesucristo murió precisamente el 25 de marzo, antes de la Pascua de aquel año, entonces por eso se menciona que es el 25. Pero bueno, independientemente del día que sea, Día del Señor son todos los días. Y podemos estar recordando a Cristo no solamente el 25, sino todos los días del año. Si es 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, tenerlo bien presente en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros. Dalia, si pudieras pasar al piano, vamos a terminar y vamos a orar. Los invito a que inclinen su rostro. Vamos a terminar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Señor Jesús, gracias te damos esta mañana porque podamos tener un tiempo en el que reflexionamos acerca de lo que es esta fecha. Y te damos gracias porque es de gozo y de alegría para nosotros y es un buen tiempo, es un tiempo en el que compartimos con la familia, con los amigos, con distintas personas, con la gente del trabajo. Algunos los llegamos a conocer más en estas fechas porque convivimos tal vez en posadas y en varias cosas. Y Señor, te damos gracias porque nada de esto existiría, nada de esta comunión existiría si tú nunca hubieras venido. Nada de esto existiría si tú no hubieras venido y a redimirnos. Señor, nosotros rompimos el pacto, nosotros como hombres hemos fallado muchas veces. Señor, pero tú viniste
Y eso es lo que debemos de recordar siempre. Tú veniste a rescatarnos. Para mí eso es lo que significa la Navidad, el día en que Jesús vino a rescatarnos, en que tú veniste a rescatarnos, Señor. Y tal vez el diablo, la gente, ateos y tal vez creyentes, tienen problemas con esta fecha y tal vez nos quieren opacar en el sentido de no querer festejar la Navidad, o de no poner un árbol de Navidad, o de no hacer esto, de no hacer lo otro. Pero Señor, sabemos que todo lo que hacemos, que sea para tu gloria. Señor, si el 25, el 24 nos juntamos con la familia, que sea para tu gloria, que no sea para pelear, para discordias, para conflictos, sino que sea para honrarte a ti. Señor, si hay una posada, si hay un convivio en el trabajo, que sea para eso, para estrechar lazos, para mejorar nuestras relaciones en el trabajo y en lo que hacemos. No para criticarnos, pelearnos, discutir, tenernos envidias o celos. Tal vez vamos a las posadas esperando ganarnos esa pantalla de 100 pulgadas. Pero Señor, tú nos has ofrecido el más grande regalo que hay, que es la salvación. En Navidad podemos recordar eso, que tú viniste a darnos el más grande regalo, la vida. Señor, y sabemos que hemos fallado, sabemos que hay muchas cucarachas en nuestra vida, sabemos que hay ratas por ahí metidas en nuestro ser o en nuestro interior, pero sabemos también que tú nos puedes limpiar. Tú siempre has querido limpiarnos. Tú viniste a buscarnos. Si no te interesara o no quisieras limpiarnos o no quisieras una relación con nosotros, ni siquiera hubieras venido a buscarnos. Pero te agradecemos eso, que has venido a buscarnos y que tú tienes el poder para limpiarnos. Tú tienes el poder para perdonar nuestros pecados. En esta mañana lo reconocemos. Reconocemos que tú, Jesucristo, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes, tú eres Dios. Y reconocemos que tú tienes el poder para perdonarnos y tú tienes el poder para limpiarnos de todo mal, de todo pecado, de toda cosa mala. Señor, tú tienes el poder de sacar a esas ratas de nuestra vida. Tú tienes el poder de sacar esas cucarachas que hay en nuestro interior. Tú puedes hacerlo. Esas arañas que hay en nuestros pensamientos, esas hormigas que hay moviéndose en nuestras vidas que nos hacen daño, cosas, Señor, por decirlo así. Todas mentiras, tú puedes sacarlas. Y te pedimos en esta mañana que tú obres en nosotros, en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo obre, que nos muestre qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que limpiar, qué es lo que hay que traer ante ti para entregártelo, soltarlo, Señor. Que tenemos muchas cosas que no soltamos y que nos causan un conflicto contigo, pero en esta mañana las soltamos y las entregamos a ti. Y si hubiera alguien hoy aquí, en esta mañana, que nunca ha hecho una decisión por Cristo y quisiera hacer una decisión por Cristo por primera vez en su vida, creo que hoy es el día. Hay alguien que quisiera hacer una decisión por el Señor, de recibirlo en su corazón. Y si hay alguien, simplemente los invito a que levanten su mano. Y el Señor los ve. El Señor ve sus vidas, el Señor ve sus corazones. Yo los invito a todos a que inviten a Cristo en su corazón, pero es decisión personal de cada quien. Señor, termino esta oración agradeciéndote, pidiéndote bendición para todos los que estamos aquí, también para aquellos que no pudieron venir en este día, que tú nos bendigas con una feliz Navidad, que podamos pasar un buen tiempo en casa, o tal vez solos, no sé cómo vayamos a estar, pero que tu presencia esté con nosotros. Si tú estás con nosotros, es suficiente. Te pido bendición para todos aquí, sus casas, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.